Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre está. Contigo siempre está. Entregate mi hogar. La palabra del Señor para hoy, mis hermanos, es la culminación de una pequeña, quiero llamarle miniserie. Y no tenemos contrato con Netflix, pero también tenemos los cristianos nuestras series, ¿verdad? Series que edifican, ¿verdad? Series que nos enseñan. Bueno, esta fue una pequeña serie que sin querer en los planes de Dios pues nos llevó exactamente a este tema. El tema es como en los días de Noé. Bien, Mateo 24, versículo 37 nos habla exactamente como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Son tres cosas muy importantes que aparecen aquí en este verso que estamos leyendo. La primera es, dice, como en los días de Noé. Aquí nos podemos dar cuenta, según la Biblia, no imaginarnos, no lo que nosotros pensamos, sino la Biblia nos habla de cómo eran los días en los tiempos de Noé. Entonces la primera parte que dice es como en los días de Noé. Entonces podemos pensar, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía en aquellos tiempos? ¿Cómo vivía la gente? ¿Qué hacía la gente? La Biblia nos da la referencia clara de la forma en que vivían. Vivían de una manera corrompida, mi hermano. Peor, escuchen, peor que como vivió Sodoma y Gomorra. Y sin embargo, Dios también trajo juicio a esas dos grandes ciudades, Sodoma y Gomorra. Pero la primera parte es como en los días de Noé. Simplemente todo lo que tú ves, todo lo que tú escuchas, si quisieras informarte de cómo está el mundo, mis hermanos, nos daría un paro cardíaco, un paro fulminante de ver toda la maldad, de ver cómo es posible que pasa esto, por qué aquello, por qué esto otro. Noticias cada vez más terribles, más alarmantes, y todo eso nos lleva a un grado de insensibilidad. Nos va dando cuenta que lo que sucede pues ya no es extraño. Que descuartizaron a quién sabe quién, pues no sé quién sería, con que no sea mi familiar, dicen algunos, ¿verdad? Que encontraron aquí en Tlajomulco, porque aquí Tlajomulco es muy especialista en venir a dejarnos esos recuerdos, ¿verdad? Y que encontraron aquí en Tlajomulco 3 personas ahí envueltas y no sé qué, cuánta cosa. Antes, recuerda, nos espantábamos, ¿cómo? Ahora ya no, eso ya pasó a la historia, es normal. Ahora lo único que decimos, viejo, cuando al marido lo mandan a trabajar, cuídate y pues guárdate, cuídate, no le hables a nadie, no tomes nada, no saludes a nadie, ni veas a nadie, tú sigue derecho hasta tu trabajo, mijo, le dice la esposa, por la maldad que hay, ¿no? Entonces, pero hoy en día estamos viendo lo tan normal, todas esas actitudes violentas, amenazantes, de maldad, de gente que no tiene principios para poder sentir un poco de compasión, de piedad, de misericordia. Es muy raro encontrar, salvo que sea un verdadero cristiano. ¿De acuerdo? Podemos encontrar misericordia todavía. Pero la primera parte dice, como en los días de Noé. Imagina cómo estaba en aquellos tiempos la vida, cómo pensaban, cómo actuaban las personas, que el Señor lo compara como en los días de Noé. La segunda cosa es, dice, así será, así va a ser. O sea, va a ser una cosa muy interesante, que todo lo que es como comparado a, como fue allá, así será.
lo que hoy están viendo, lo que hoy vivimos, lo que hoy vemos, el resultado de la apertura mental de muchas gentes hacia tantas formas de pensar, ideologías, religiones, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsas iglesias. Todo eso, mis hermanos, está permeando la relación. Por eso dice, así será. Como fue allá, así va a ser ¿qué? La venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que es una alerta de preparación, porque los tiempos que se vieron en Noé son exactamente, y así será, lo que hoy estamos viendo para la preparación de la venida del Hijo del Hombre. Mis hermanos, estamos, como hemos platicado y como lo hemos dicho, y es certero, porque la Biblia dice, el Señor volverá por segunda ocasión, y en esta segunda ocasión no tendrá nada que ver con relación al pecado. Va a venir, escuchen, con juicio, como en los días de Noé. Recuerda que en los días de Noé eran tiempos donde el Señor habla a Noé y le dice lo que tenía que hacer para tener un salvoconducto. Y que todo aquel, porque les dijo, predícales, Noé fue un pregonero de justicia, y él hablaba de lo que iba a venir, del juicio, del gran diluvio que se avecinaba. Entren al arca, no quisieron. Bueno, mis hermanos, la mente se oscureció, como dice Romanos capítulo 1, en el verso 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su ¿qué? Razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. La primera cosa, mis queridos hermanos, es que se envanecieron en sus razonamientos, su forma de pensar, su forma de razonar. El Señor no está peleado con que tú pienses, con que analices, con que medites, con que hagas una aplicación mental de lo que recibes, de la información, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es de Dios sobre todo y qué no es de Dios. Entonces dice este versículo que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La primera parte entonces es que la gente dejó de reconocer en sus caminos a Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y vemos toda la rebelión en todos los ámbitos, en todo el mundo, en todas las esferas del hombre. Vemos la rebelión marcada. Conociendo a Dios, Dios no tiene nada que hacer, dicen ellos, en las cosas del hombre. Ya no tiene Dios cabida en esto, porque Dios no existe, dice la gente, es un invento de los hombres, nada es cierto de ello. Entonces Dios queda fuera de ellos, por lo tanto no le glorifican como a Dios, ni le dan gracias. ¿Qué es lo que hace hoy la gente en su agradecimiento? Agradece a todos, al esfuerzo, a mi habilidad, a mi sabiduría, a mi poder económico para hacer esto, y no reconocen que es Dios el que da todas esas bendiciones. No reconocen que Dios es el que trae toda esa bonanza a la vida del hombre. Por lo tanto, habiendo conocido a Dios, no le glorifican, no le dan gracias, sino que se envanecieron. ¿En qué entonces? En su pensar. Ahí está exactamente el punto clave, ¿sí? Daniel, en una de las profecías, dijo que en capítulo 6 dice que iba a aumentar el conocimiento del hombre, que el hombre iría de aquí para allá, hablando de un apresurar de ir para allá, y está hablando en varias esferas. Está hablando del descubrimiento de nuevas formas de transporte, la rapidez de estar en un lado para otro, inclusive
Ya ni necesitas en ocasiones viajar, simplemente a través de Zoom, ¿verdad? O programas de computación. Estás viendo a tu tío que está en Alaska y tú estás en Santa Fe. Y aquí estás y tienes la comunicación. Ya no necesitas ir a verlo, ya lo estás viendo ahí, ¿sí o no? Ya no necesitas ir al banco para depositarle a fulana de tal. Ya en tu teléfono inmediatamente haces todas esas transacciones, ¿verdad? Entonces, Daniel estaba hablando de una rapidez exactamente muy lógica pensarla de esta manera, pero también podemos entender. Ahora dice también Daniel en 6 que el conocimiento del hombre aumentaría. O sea, aquí va a haber una manera de explotar el conocimiento, la sabiduría del mismo hombre. Su inteligencia no iba a tener límites. Oye, escuchaba en la mañana más bien ayer, en un país donde ya pusieron a no sé si es primer ministro o alguien de la política, de los que están en primera autoridad, como de un robot. ¿Por qué un robot? Dicen ellos. Bueno, porque un robot no puede ser transeado, no puede ser, no tiene esos sentimientos que el hombre tiene de que lo transciende, de que lo ¿cómo le llaman? Manipulen, ¿de qué? De que lo corrompan, exactamente. Entonces, que esa persona, bueno, ese robot, porque lo vistieron exactamente que parece una persona, pero es un robot, y él va a impartir justicia y va a ser imparcial. Entonces, eso es algo que hermanos, estamos llegando a límites increíbles, pues, pero todo eso nos está apartando de Dios. ¿Por qué? Porque no le dan gracias ni le glorifican al que es digno de toda gloria, que es nuestro Dios. Por eso dice, y su necio razonamiento, dice, se entenebreció, envanecieron en su razonamiento, y su necio, corazón se entenebreció. Ese es el resultado de olvidar y de glorificar a Dios, como en los tiempos de Noé. Exactamente es como en los tiempos de Noé. Hoy en día así está actuando la humanidad. No quieren a Dios en sus vidas. Y primera de Timoteo, en el capítulo 4, dice en el versículo 2 de primera de Timoteo, capítulo 4, verso 2: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Fíjense bien, teniendo cauterizada la conciencia. Pero está hablando por la hipocresía de mentirosos. Aquí está hablando Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo de las personas malas que van a gobernar, que van a prohibir, o sea, que van a tener la autoridad de prohibir las cosas que son naturales, las cosas que son buenas. Van a prohibirlas. ¿Por qué? Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, ya no va a haber. Ellos, cuando tú escuchas noticias que son noticias alarmantes, que son noticias que no van con tu forma de pensar, y sabes que eso es en contra de Dios, dices, pero ¿cómo es posible? ¿Qué está pensando el partido fulano de tal? ¿Por qué permite esa legislación? ¿Por qué permite que se hagan estas cosas? ¿Verdad que si pensamos que no están pensando el daño que le están haciendo a los niños? Cuando leemos los nuevos libros de texto de las escuelas, de las primarias, lo que están enseñando a nosotros como cristianos nos dice, pero ¿cómo es posible que ponen ahí dos mujeres formando una familia, dos hombres formando una familia, para que el niño lo pueda ver como algo normal? Y uno dice, pero ¿qué estaba pensando el director de educación pública o la directora, quien sea?
¿Por qué permitieron eso? Bueno, dice aquí, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ahora, la conciencia es un regalo de Dios. Y esto es para distinguir el bien y el mal. Ya lo vimos en una de las predicaciones anteriores. Ahora, si la ignoramos, entonces puede endurecerse nuestra forma de ser. El peligro del pecado, mis hermanos, repetido, es que insensibiliza el corazón. Ese es el asunto de estar envuelto, vivir conforme a. Por ejemplo, ¿te acuerdas que dice como en los días de Noé? Así será. Ese así será es exactamente la conducta, la forma de hacer las cosas. Es un pecado repetido. Por lo tanto, déjame decirte algo, va a traer consecuencias. El pecado repetido va a traer consecuencias. ¿Por qué? Ya va a insensibilizar el corazón. La persona no va a ver nada de malo en que tú tengas esa desviación, en que aquel tenga esa forma de pensar, en que aquel ya no quiera nada de Dios porque mi Dios es esto, es que yo creo, es que descubrí, es que acabo de entender que las cosas de Dios son simplemente mentiras. Yo he descubierto esta verdad que me ha cautivado. Bueno, ese peligro o ese pecado repetido insensibiliza el corazón. Y eso es lo que pasaba en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Noé. Cada uno de nosotros como creyentes debemos de mantener la conciencia limpia. Ahora, el pecado, mis hermanos, deja de doler cuando el corazón se endurece. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios contigo y conmigo como la iglesia? Que no nos conformemos a este mundo. Es una de las cosas importantes que Dios nos llama como iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Cuál es el llamado de Dios para ti y para mí? Ahora, imagínate que en los tiempos de Noé había iglesias. ¿Cómo serían entonces esas iglesias? Bueno, si es que había iglesias donde no se predicaba el evangelio, o no habría gente. Ahí estaba el gran edificio, ¿verdad? Nada más estorbando, solo. Pero imagínate qué es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Que no nos conformemos a este mundo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que compruebes, renovar nuestro entendimiento. Tú tienes que comprobar que lo que Dios dice, mis hermanos, es verdad, es bueno para ti. Nadie, eso cuando estaba el tema ahorita por la internet, en las redes sociales, pues es la muerte de este hombre llamado Charles Kirk, ¿así? Bien, ese. Y él hablaba con los estudiantes, platicaba con los estudiantes, permitía que le hicieran preguntas difíciles y él, una y otra, pues la respondía de una manera tan valiente, ¿verdad? Que lógicamente era el enemigo para muchos, porque hablaba en contra de muchas de las conductas de los que le preguntaban. Y cuando dice aquí la escritura que renovemos nuestro entendimiento, es exactamente que analicemos, que pongamos las cosas en una libre decisión. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué no es lo correcto? ¿Qué es bueno? ¿Qué dice Dios
¿Qué puedo hacer? ¿Qué Dios permite? Porque también los lineamientos de Dios así son. Y dice entonces, para la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes todas las respuestas que este hombre, al que después asesinaron, eran respuestas contundentes que muchos no quisieron aceptar, desde luego. No fueron aceptables para todos ellos. Por eso se constituyó enemigo de muchas personas. Pero dice aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otro de los llamados que Dios le da a la iglesia hoy en día, el primero es que no te conformes al mundo, no pienses como ellos, no te normalices como el mundo está acostumbrado hoy en día. Dios, mis hermanos, nunca cambió su parámetro de santidad. Siempre fue la misma regla y siempre será hasta el fin. No hay que le vamos a hacer una enmienda, no hay que le vamos a hacer un arreglo a la ley de Dios porque es anticuada, está pasada de moda. No, ella fue, es y será verídica. Entonces, mis hermanos, el segundo punto que nos manda es vivir en santidad. Primera de Pedro, en el capítulo 1, dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16: sino como aquel que os llamó es santo, sean santos también todos vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Sean santos en toda, o sea, sean apartados, no sean como los de allá. Los de allá lo hacen a su estilo, a su manera, con falsas promesas, ¿sí? Con tranzas, con engaños, con mentiras. Te dicen una cosa y luego al siguiente día llegas y no, ¿sabe qué? No es así, ya aumentó el petróleo y me debe un poquito más. Oiga, pero el contrato aquí, usted aquí y tiene que darme esto. No, es que mentiras tras mentiras. Pero dice aquí la escritura que nosotros debemos de ser santos, apartados en toda vuestra manera de vivir. Cosas que no sucedían en los tiempos de Noé. Por eso fíjense, la reflexión es que como en los días de Noé, así será cuando el Hijo de Dios venga por segunda ocasión. Otro de los puntos es el llamado de Dios a la iglesia es predicar la verdad aunque el mundo nos rechace. Fíjense que este hombre, Charles Kirk, tenía siempre, él le gustaba debatir con los estudiantes. ¿Sabe qué es lo que es debatir con estudiantes? Con formas de pensar tan diversas, filosofías, eran estudiantes que sabios. Estuvo en Harvard, estuvo en varias universidades de alta jerarquía intelectual, y dice que ponía un micrófono y luego ponía un letrero que decía: ¿quieres que debatamos algún punto? Y entonces era como hacerle así al hormiguero, ¿no? A ver, y ahí andan todas las hormigueras así, y corrían al micrófono y le empezaban a hacer preguntas, tremendas preguntas, pero él daba tremendas respuestas, muchas lógicamente hablando de la palabra de Dios. Claro, también tenía su forma de hablar porque le preguntaban cuestiones políticas, entonces él respondía cuestiones políticas, pero también cuando le preguntaban sobre la diversidad de género, cuando le preguntaban sobre tantas diversidades sexuales que hay, y él respondía conforme. El tema era: ¿qué es hombre? ¿Qué es mujer? Esos eran los grandes debates. Creo que estamos peor que nunca, ¿no? Ya no sabemos ni quién es hombre. Bueno, depende y empezaban a darse unos debates porque, bueno, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? Grandes debates de los grandes pensadores, ¿verdad? Y dice entonces aquí la palabra del Señor en 2 de Timoteo 4, versículo 2, que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjate, con doctrina es con enseñanza, con claridad. Cuando tú tienes que hablar de Cristo, tienes que prepararte lo mejor posible, porque tú tienes que dar fe de lo que tú crees con doctrina, o sea, con enseñanza clara, con puntos claros y concisos del por qué crees en Dios. Bueno, dice entonces el verso 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las mentiras, a los cuentos, a lo que no está comprobado. Se volverán a las fábulas. Es exactamente como en los días de Noé lo que está sucediendo hoy en día. Se han apartado completamente de Dios. Cuando alguien se aparte de Dios, mis hermanos, entonces practica el pecado. Y cuando alguien practica el pecado, se cauteriza la conciencia. Por lo tanto, no ve bien y no ve el mal. ¿Sí? Ya no actúa correctamente. Ese es el peligro. Cuando tú veas que sucede eso, ten en cuenta que entonces el Señor está preparando su venida. Cuando está afectando de tal manera que la gente ya no quiere escuchar a Dios, ni el evangelio, ni las buenas nuevas, apartarán su verdad, sus oídos de la verdad, y se volverán ¿a dónde? A las fábulas. Mientras el mundo normaliza el pecado, la iglesia, como lo hemos dicho, debe normalizar la santidad. Si el mundo normaliza el pecado, lo ve bien, ¿qué tiene? Todos lo hacen, practiquémoslo, vamos, hagamos un trío de 3, hagamos una relación, ya saben de lo que hablo, ¿no? Hagamos una relación íntima así, de esta manera. ¿Qué tiene? No, pero es que yo estoy casada. ¿Qué importa? Yo también. Y, bueno, ándale pues. Eso es la forma en que piensa el mundo, ¿sí o no? Cuando tú veas todo esto, mis hermanos, es porque se ha normalizado. Porque cuando llegues a tal lugar, nadie te va a ver mal. Porque también el carnicero lo hace. El lechero lo hace también. Al que contrataste para que te arreglara la lavadora, pues también. Ya tiene 3 mujeres en fila. Aquella mujer ya tiene otros 4 por acá. Y va a ver si el cuarto es el bueno. Así está el mundo. Entonces no se va a ver mal que alguien diga: ay no, ya quiero dejar a este hombre, ya, yo voy a buscarme otro, a ver si el otro me funciona. No se va a ver mal. ¿Cuántos saben que así es? Porque es como el mundo normaliza o normalizó el pecado. Pero la iglesia, mis hermanos, los cristianos, tú y yo, no somos llamados a ver normal eso. Lo que debemos de ver normal entre nosotros, mis hermanos, es la santidad a Dios. La santidad, estar apartados de Dios. Y eso, mis hermanos, eso nos va a llevar a estar preparados cuando Él venga, porque Él vendrá inesperadamente. Qué sorpresa, ¿no? Porque dice, bueno, ¿acaso el dueño de la casa sabrá cuando el ladrón vaya a llegar a casa? Claro que no sabe. ¿Qué tiene que hacer el dueño de la casa? Prepararse. No, yo estoy aquí, yo no duermo, yo estoy un ojo al gato y otro ¿a dónde? Al garabato, ¿no? Entonces yo estoy esperando, ¿no? A ver, es que oigo ruiditos y a ver, ¿quién es? ¿Por qué? Porque él puede llegar un ladrón. Entonces está atento. Así tenemos que estar atentos con las cosas que están sucediendo, la normalidad del pecado, de los pensamientos, aún entre cristianos. Lo vemos tan normal que podemos entonces entender, no, algo está mal. No es correcto que estemos normalizando el pecado y hemos dejado la santidad afuera. Hermanos, déjenme decirles algo. La iglesia cristiana, nosotros como iglesia Santa Fe, tenemos que
que ver que lo que debe de ser normal entre nosotros es la paz, el amor, la santidad, el perdón y el humillarnos delante del Señor. Eso es lo que debe de ser normal. Pero ¿verdad que en ocasiones no lo vemos tanto como tan normal como el pecado? ¿Qué tiene? Odiamos, no perdonamos, hacemos mal porque también me lo hizo. ¿Por qué? Porque así lo hacen los del mundo y no somos del mundo, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, yo compartí que escuchando yo un breve discurso, escuchen, el 14 de febrero, esa fue la fecha en que hubo ese discurso de un hombre, el vicepresidente de los Estados Unidos, nada más, con eso les digo, ¿verdad? En 14 de febrero del 2025, en la conferencia de seguridad de Múnich, Alemania, de todos los países europeos, el vicepresidente J.D. Vance menciona un caso, después de muchas cosas que compartió, que habló ahí a la comunidad europea, unas cosas muy interesantes que estaba viendo y me llamó la atención, que entre estas cosas menciona el caso de un hombre llamado Adam Smith Connors. Era un veterano del ejército británico que fue procesado por orar en silencio. Fue procesado por orar en silencio y le estaba diciendo a todos los primer ministros que estaban de Escocia, de todos esos Países Bajos europeos, y ahí estaban. Y dice: mira, ven las caras a las personas que les están hablando, y no había aplausos. Estaban como ustedes están ahorita, así como ¿qué ese flaquito que trae? Así. Bueno, y cuando él les habla exactamente, porque él estaba hablando de la podredumbre que hay en la cuestión política, él estaba hablando de eso y él estaba diciéndoles: miren, este veterano del ejército británico fue procesado por orar en silencio frente a una clínica de aborto en Vermont, Inglaterra. Bueno, este hombre, Smith Connors, fue arrestado en noviembre del año 2022 por orar en silencio a unos 50 metros de la clínica, ¿sí?, de aborto, porque él estaba violando una zona de protección de espacios públicos. Esto estaba diciéndoles, quiere decir, el vicepresidente decía que ya no se puede orar en todo momento y en todo lugar. Ahora, para orar hay que hacerlo en lugares específicos. ¿Por qué? Porque estás alterando el orden, porque estás ofendiendo. Ahora ofendes a los que son de la religión fulana, a los que piensan diferente que tú, a los que son de la diversidad de género, a los que piensan esto. Ya no puedes hablarles de Jesús con la libertad. Todo está restringido, mis hermanos. Y cuando este vicepresidente les estaba diciendo exactamente de eso, que había violado la zona de protección de espacios públicos, que prohibía actividades como la oración. Hermanos, ¿qué más nos van a impedir? Algo tan vital, algo tan esencial en la vida de todo el ser humano como orar. Lo están prohibiendo. Y mayormente esa actividad debe ser prohibida cerca de las instalaciones de abortos y espacios que el gobierno determina. No puedes orar, no te puedes llegar y parar y tener una actitud porque eres un sospechoso. Eres un delincuente. No te puedes parar cerca de tal lugar. Y a lo mejor te dicen tus tíos: no, dale, no te pares. ¿Qué? ¿Pero qué? Pues quiero ver nada más. No veas. Porque van a pensar que estás orando. Qué tremendo, ¿no? Este joven ese señor Smith Connors, pues estaba orando, pero en silencio. Y fue llevado a la cárcel por esa actitud de oración. Bueno, ese discurso está ahí en internet, usted véalo y se va a dar cuenta de todo lo que pasó en ese discurso de este vicepresidente a toda la comunidad europea. Y yo estaba pensando, ¿cuándo dejó de orar?
¿Cuándo se dejó de orar? Porque hubo un momento en que el Estados Unidos, que fue un país que, y hablo de Estados Unidos porque Estados Unidos fue fundado sobre principios bíblicos, sobre principios cristianos. Y ellos pues llevan estadísticas de todo y bueno, ellos mandaban misioneros a todo el mundo, por todo el mundo veías misioneros porque tenían el poder adquisitivo para hacerlo. Entonces, bueno, yo dije, ¿cuándo dejaron de orar? El 25 de junio del 1962, o sea que muchos todavía no nacíamos. Estados Unidos declaró y dejó de orar en las escuelas públicas. Estaba prohibido. Lo que me llevó a pensar en esto, la oración se ha convertido en un delito. La oración se ha convertido en un delito. ¿Qué vas a hacer? ¿Te acuerdas a Daniel cuando lo quisieron agarrar en la movida para meterlo a la cárcel? Y que el edicto era, y hay aquel que se encuentre adorando a alguien que no sea la estatua de Nabu, iba a ser asesinado. ¿Qué hizo Daniel? Él abrió la ventana de su balcón y en dirección a Jerusalén se postró y adoró. Y lo vieron. Órale. Lo vieron. No importa. Él negó acaso su convicción. Se mantuvo firme, pero Dios lo rescató. Y déjame decirte entonces que como en los días de Noé, así será, mis hermanos, que el Padre entregará al Hijo, el Hijo al Padre, a los familiares, entregarán unos a otros. Yo lo vi orando, mi cupón de alimentos. Yo lo vi orando y traigo una Biblia ahí. Dame mi cupón para ir al hospital. Se va a poner la cosa, mis hermanos. No es una película de ficción la que les estoy diciendo. Es algo que está muy, muy, muy próximo a suceder. La oración, el reunirnos, el cantar, se va a convertir en un delito. ¿Qué vas a hacer? Aprovechemos que nos podemos juntar. Ya no vamos a poder hacerlo, no sé en cuánto tiempo venga ese momento en que ya no vamos a poder juntar, salvo que vayas a la iglesia y en la iglesia hablen cosas que no contradigan, ¿sí? Ni la política, ni las injusticias, ni que contradiga el pecado. Entonces esas iglesias se van a estar abarrotadas. Ahí son bienvenidos. Pero ya no va a haber iglesias donde se predique el verdadero evangelio, porque eso va a ser un peligro. ¿Qué vamos a hacer? Se va a volver un delito ser cristiano, como en los días de Noé. El pecado puede ser aceptado por la sociedad, claro que sí, pero nunca será aceptado por Dios, mis hermanos. La iglesia está llamada a vivir diferente, a no acomodarse a lo normal del mundo, sino a Dios. Cristo, mis hermanos, no vino a justificar el pecado, no vino a ablandarlo, no vino a que lo hiciéramos pasable, que le viéramos el visto bueno. No, mis hermanos, Él no vino a eso. Vino a pagar nuestra deuda y a liberarnos del pecado, para que no vivamos en él. Y en la mañana hice una pregunta que hoy hago igualmente para nosotros. ¿Hay pecados que se hicieron normales en nuestra vida? Hay pecados sexuales también que ya se hicieron normales en nuestras vidas. Hay conductas que cada quien hace pecaminosas conforme a las escrituras, que las vemos como normales. Bueno, la Biblia dice, pero yo me siento a gusto, descanso, me siento libre cuando yo hago eso. No sé, cuando hablo, cuando veo, cuando aquello. ¿Qué hay? ¿Qué está pasando, mis hermanos? ¿Por qué vemos normal las cosas en nuestras vidas? El pecado más peligroso no es el que se comete una vez. Fíjense bien, el pecado más peligroso no es el que se comete una vez, sino el que ya no nos incomoda. ¿Qué hiciste que ya no te incomodó? ¿Qué agarraste que ya no te incomoda?
¿Qué pensaste? Que ya dices, bueno, todo el mundo debe de pensar en eso también. ¿Qué hiciste que lo ves como pasable? Que entonces eso te lleva a que al rato lo hagas igual, a que mañana lo hagas igual, ¿sí? A que mancilles tu matrimonio, a que mancilles, como dice la Biblia, que el lecho sin mancilla debe de ser así, santo. ¿A qué nos lleva eso? A que en nuestros hogares, en nuestra intimidad como matrimonios, podemos hacer cosas que no son correctas y las vemos como normales. ¿Qué tiene? Vamos a hacerlo. Lo vi y hagámoslo. Y eso es incorrecto, mis hermanos, porque no somos llamados a verlo como normal, pero lo vamos a cometer una y otra vez porque ya no nos afecta. Nuestra conciencia está cauterizada. ¿Están conmigo en eso? Ya no nos incomoda. Y no, mis hermanos, el mundo aplaude lo que Dios condena, pero el juicio de Dios no dependerá de la opinión humana. Yo cuando paso, que se me ocurrió una vez ir al centro y empiezo a ver lugares donde veo una bandera arcoíris, yo ya sé lo que significa eso. Yo no me acosté y digo, yo nomás digo, y me asombra todavía, créemelo. Ay, hermano, ¿cómo se asombra usted con eso? Y la ves en el carro de alguien, una banderita de colores, de arcoíris aquí. ¿Qué significa todo eso? La normalidad del mundo, pero no es la mía. Yo paso derecho y me voy y digo, Señor, qué grueso, o sea, Señor. Y yo oro ahí y le digo, Señor, ¿dónde estamos? ¿Qué más viene? No puedo ver normal todo eso, mis hermanos. El mundo sí lo aplaude y ahí en ese lugar todos son bienvenidos, aunque sean de la bandera o no sean, todos son bienvenidos hacia aquí. Pero el juicio de Dios no dependerá de la opinión humana. Dios trajo juicio en el tiempo de Noé, ¿sí o no? Dios trajo juicio porque lo había determinado. No cambió para nada la perspectiva de Dios, ni el pensamiento del hombre, ni siquiera, no sé si levantarían su rostro para decir, Señor, espérame. No hubo nadie que detuviera la ira de Dios en ese tiempo. Dios determinó el juicio y así fue. Pero hubo alguien ahí, hubo alguien que encontró gracia. Hubo alguien ahí que encontró gracia. Hermanos, entonces la corrupción moral era el tema principal, como en los días de Noé. Dígalo conmigo, como en los días de Noé. Que se casaban, se daban en casamiento y bebían. ¿Qué habla de esto? La normalidad de la decadencia. ¿Qué tiene? No, mi mejor amigo es fulano de tal, pero se llama Petra. ¿Cómo? No, es que es mi amigo. Bueno, es mi amigue. Ahora son amigues. Bueno, no sé si así sería, pero ustedes saben lo que es estas cosas, ¿no? Estaba viendo la otra vez que decían, ya ve que antes era LGTB. Y dije, LGTB, ay, dijo, ¿qué es? Tácata. Ah, no, pero ya no alcanza, ¿verdad? LGTB, y le da... no sé cuántos más diversidades de géneros han hecho. ¿Quién los hizo esos? Dios nada más hizo hombre y mujer, nada más. Pero ves el pensamiento del hombre que es LGTB, X, Y, Z, 0, 2, 3, 4, 5. No sé, yo ya se burlaban de eso, pues, de esos, de la numeración que ya es tan grande, ya no se alcanza. ¿A dónde vamos a parar, mis hermanos? Como en los días de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿qué? De continuo el mal. Mira lo que dice Daniel capítulo 12. Daniel en el capítulo 12,
en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuál es ese tiempo del fin? No era para el tiempo de Daniel. Yo creo que Dios le dijo: Daniel, esto no es para ti, tú no lo entiendes ahorita. Esto que estás recibiendo de visión, escríbelo, pero Dani, no es para ti. Va a ser para otro tiempo. Y Daniel dice, a lo mejor, ¿cómo está eso? ¿Qué vendrá? Dice, entonces muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Cuando habla de ciencia, está hablando de conocimiento. Dos vertientes de conocimiento, de la inteligencia del hombre para hacer tantas cosas muy buenas, una modernidad tal que a lo mejor nos lleva a hacer una vida más tranquila, más a gusto, más hacer las cosas mucho mejor, ¿sí? Pero también, mis hermanos, ese crecimiento de conocimiento los va a llevar a apartarnos de Dios, porque el hombre por consecuencia va a pensar: yo puedo, yo no necesito a nadie. Eso es como en los días de Noé. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Podemos decir entonces que el aumento del conocimiento humano sin temor de Dios lleva a la maldad por consecuencia. El problema, mis hermanos, es que no solamente era externo el problema del corazón, sino lo interno, el corazón del hombre. Jesús enseñó claramente que en Mateo 15, 19, que del corazón salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y ¿qué más? Y las fornicaciones, los hurtos, los malos testimonios y las blasfemias, hermano. Todo. ¿Qué puede salir de un corazón impuro? El corazón del hombre así es. Necesita ese corazón acercarse al Señor. Hoy vemos esa misma realidad. Entonces, el pecado ya no se oculta, se celebra. La corrupción nace de un corazón que se aparta completamente de Dios. Y dice Génesis capítulo 6 en el verso 11: y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Así vivían, echada a perder completamente en los vicios, en los placeres, en la diversión. Ayer que estaba ya muy a gusto, dormido como angelito yo, en la madrugada, yo seguía escuchando esa música de una fiesta allá a lo lejos. Y una música rupera acá, o grupera le llaman. Rupera no, grupera, ¿verdad? Y ahí estaba ponches y ahí el amenizador y toda la cosa. Y yo desde muy lejos lo oía, pero que empieza a llover. Y yo dije: Señor, manda, dale más duro, Señor, que llueva y que llueva. Pues ni así, hermanos. Escuché que el que estaba amenizando esa fiesta patronal, pues que empezó a decir, así como, ¿cuántos están mojados? Y está lloviendo. Y dije: no puede ser, ¿le van a seguir? Le dije: bueno, está bien, Señor, déjame dormir otro ratito, Señor. Y el Señor me noqueó otra vez. Ya no volví a escuchar eso, pero que ni la lluvia los paró. ¿De qué está llena toda la tierra? Tantas inmoralidades, ¿no? Tantas cosas. Ese no es mi mundo, mis hermanos. No es tu mundo, ¿verdad que no? Estamos apartados de eso. Vamos a esos lugares y compramos un elote y nos vamos a la casa, ¿sí o no? Compramos unos buñuelos y unas papitas ahí con chile jalapeño y con mucho queso amarillo y vámonos, ¿sí o no? Lo más rápido. ¿Para qué nos quedamos a ver las tonterías que hace la gente que no conoce al Señor? No son nuestros lugares. Pero Génesis capítulo 6, 12, 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Era tan violenta la actitud del hombre, mis hermanos, que refutaban, que no querían de Dios. Levantaban el puño y le decían a Dios: yo no quiero ya nada de ti.
yo puedo, solo no te necesito. No existes, Dios. No existes. No voy a ir a la Biblia, ya no voy a orar. Y con una rebelión tan marcada, mis hermanos, como en los días de Noé. Pero ¿qué crees? El Señor trajo juicio. Llegó el tiempo cuando la gente seguía viendo las cosas tan normales, tan comunes. El pecado era parte íntegra de las vidas de las personas. Noé eligió caminar con Dios. Sí, y aunque la sociedad estaba en corrupción, Dios siempre busca a alguien que esté dispuesto a vivir en santidad. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a vivir en santidad? ¿Tú estás dispuesto a guardar tu corazón? ¿Tú estás dispuesto a no ver normal lo que los demás hacen y orar por ellos como Noé, que era un pregonero de justicia, y clamar por aquellos que no conocen del Señor? Hermanos, estamos en el tiempo de la gracia. Terminamos. Estamos en el tiempo de la gracia del Señor. ¿Por qué de la gracia? Donde simplemente o decides recibir a Jesús, acercarte a Jesús, y Él te va a aceptar. Con un corazón contrito y humillado, el Señor no te va a rechazar. Entonces te acepta. No debo de hacer nada más. No debo de hacer obras. No debo de hacer penitencias. No debo de ir a tal lugar. No. Es que ahí en tu lugar, que ahí en tu casa, que ahí en tu trabajo, tú clames a Dios arrepentido de tus pecados y digas: Señor, te necesito, ven y sé el Señor de mi vida. Y sabes, esa es la gracia que el Señor te dice: está bien, ven, no necesitas hacer nada, ya lo hice por ti. Y ese es el tiempo de la gracia. Ese es el tiempo en que vivieron en los días de Noé también, aunque un pequeño corto de ese tiempo de gracia. Y después vino el juicio, que fue el diluvio. Y después, mis hermanos, esa gracia se acaba. Esa arca se cierra. Y por más que tocaron, por más que ábrenos, Noé, ¿se acuerdan en las clases que nos enseñaron? Ábrenos, Noé. No puedo. El que la abre es el Señor. Él es la puerta. Si no entraste por la puerta, entonces eres un bandido, un salteador. Y aquí no entran esos. Hijo, qué grueso, mis hermanos. Podemos darnos cuenta de en el tiempo en el que estamos. Por Dios, mis hermanos, vivamos en santidad día con día, luchemos. Ciertamente a algunos les cuesta más que a otros, pero no dejemos de caminar en santidad y clamar por aquellos que necesitan esa gracia. Y al final de cuentas, mis hermanos, en Génesis 7:1, el Señor le dice a Noé: entra tú y tu casa en el arca. Génesis 7:1. Entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Qué es esto? Tiempo de gracia. Entra. Si tú no aprovechas el tiempo en el que estamos viviendo, un tiempo de gracia, porque mira, pues ahorita a lo mejor dices: ay, no tengo ganas de ir a la iglesia, mejor me voy a ir a tal lugar, y no, ya iré cuando tenga ganas, cuando sienta. No quiero perdonar a mi mujer, no quiero perdonar a mi marido, no quiero perdonar a nadie porque me han hecho mal y esto, vivimos de una manera incorrecta. Y está bien, tú lo decides en tu libre albedrío, pero todo eso, mis hermanos, va a acabar. El tiempo de la gracia, mis hermanos, se va a acabar. Y puede ser que cuando tú quieras verdaderamente vivir consagrado a Dios, ya no vas a poder. Te va a ser difícil. El pecado va a ser tan fuerte en la vida, en tu vida, que vas a tener entenebrecido el corazón y no vas a poder entender que lo que estás haciendo está mal. Se acabó el tiempo de gracia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y ¿quién? Y tu casa. Mientras el día alumbre, compartamos a Dios, compartamos el evangelio. Tú y tu casa serán salvos. Tú pueden entrar. La invitación está para que todos, seas de los pensamientos que tengas, si hay un arrepentimiento genuino, puedes entrar
al tiempo de la gracia y recibir a Jesús como el Señor de tu corazón y caminar de acuerdo a la voluntad del Señor, serás salvo tú y tu casa, igual que lo que le dijo a Noé. Y sabes, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, dice Primera de Pedro, sino que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No retarda el Señor. Algunos dicen, no, pues eso han dicho desde sabe cuándo. Y dice, no es cierto, se está tardando demasiado. No lo tengas por tardanza. El Señor tiene su tiempo de gracia para que hoy le recibas en tu corazón, para que hoy decidas, yo quiero, Señor, comprometerme y vivir en santidad. Yo quiero hoy vivir para ti, Señor. Quiero cumplir tu propósito. Quiero que hables a mi corazón y quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. Allí es donde está el reto para cada uno de nosotros. La única puerta entonces en esa arca era Jesucristo, pero un día se cerró. Y sabes, algo muy importante, mis hermanos, el mundo se rió del arca y le dijeron a Noé cuánta cosa, y te dijeron a ti como cristiano, ¿tú qué? ¿A poco eres cristiano? No inventes. ¿A poco no tienes otra aventurita por ahí? No, pues yo soy fiel a mi esposa. Ay, no, está bien, pero mira, no, te estás perdiendo de la vida. La vida es una y hay que vivirla. Y tú como cristiano dices, pues no, tú hazla como tú quieras, pero eso no es correcto. Yo soy fiel en mi matrimonio. No, se ríen y se rieron a Noé y le dijeron, Noé, ¿estás loco? ¿Cuándo va a llover aquí? No va a llover nunca. No ha llovido, yo no conozco que haya llovido. Yo tengo 40 años aquí. 40 años para la eternidad de Dios, ¿qué es? Nada. Simplemente para estar construyendo el arca y esperar, pasaron más de 100 años. Es lógico que muchos se murieron burlándose de Noé. Pero de que el juicio venía, mis hermanos, va a venir. Y cuando el mundo se rió, empezaron entonces a caer esas gotas de lluvia, el juicio de Dios. Y dice la escritura que se abrió la tierra como cataratas y empezaron las del abismo, las aguas del abismo salieron de tal manera que también los cielos empezaron a llover de una manera sobrenatural. De tal manera que empezaron a darse cuenta que lo que Noé estaba diciendo era cierto. Pero se había acabado ya el tiempo. ¿Sabes? Dice la escritura en Apocalipsis que las copas del juicio van a ser derramadas sobre la tierra. Cada copa va a ser derramada. Y cuando estemos viendo que eso está sucediendo, agarremos nuestra maleta, agarremos nuestra mochila, porque el Señor está pronto. Amén. Póngase de pie, por favor. Y si usted me dice, ay hermano, ¿usted nos quiere asustar? Déjeme decirle, sí. Sí. Lo quiero asustar para que dejemos de vivir si no vivimos en santidad, ¿de acuerdo? Para que arregles tu vida, para que arregles tu relación. Sí te quiero asustar, sí. Para que te apartes del pecado. Porque hay una radiación en el pecado. Contamina, inmuniza. El pecado llega a tal momento en que lo ves normal, lo practicas a todos los días. Está normal. Eres grosero, eres grosera, eres falto de entendimiento, respondes a la primera, porque ya lo ves normal. Es que sí soy. Pero mija, es que no es así. Mira, pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Es que nuestro matrimonio no es... No inventes. Yo sé cómo está aquí la cosa, yo me encargo. O sea, no veas normal lo que es anormal. Cierra tus ojos y terminamos. Queremos escuchar tu dulce voz, Señor. Queremos escuchar tus palabras que nos alertan a separarnos del mundo. Y ciertamente
Es un delito para muchos ya en esos días orar, creer en Dios, creer en Jesucristo como el Señor, como el Rey de Reyes, como el Salvador del mundo. Señor, aquí estamos en esta tarde, simplemente dándote gracias por esa palabra que nos insta a separarnos del mundo y no ser como el mundo. Aunque dice tu palabra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que la luz de Jesús brille en nuestro corazón. Que la luz de Jesús brille en nuestro corazón. Y que los demás puedan ver esa luz. Porque, Señor, cierto es que vienes pronto. Yo quiero invitarle a que levante sus manos. Y sabes, si tú lo esperas, levanta tus manos y dile: Señor, me estoy alistando para cuando tú vengas. Ya sea que te pueda ver cuando vengas en los cielos, o que me llames a tu presencia. Quiero estar listo, Señor. Vamos, dile: quiero escuchar tu dulce voz, que me alienta al caminar. Tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer. Dile: tus palabras guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Dile una vez más: quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar tu dulce voz, porque hay miles de voces, Señor, que me alientan a caminar. Tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, Señor. Tus palabras guardaré. Porque tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. La consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor, adorándote. Quiero vivir, mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Vamos, dile: el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. La consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor. Vamos, dile: adorándote. Adorándote quiero vivir, mi amor por ti no cambiará.
Dile, tú eres mi seguridad. Tú eres mi seguridad. Nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Dile con todo tu corazón una vez más. Tú eres mi seguridad. Nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Gracias, Señor. Estamos preparando, Señor, para cuando tú vengas. Gracias, Señor. Y queremos estar listos, porque sabemos que vendrás por tu iglesia, por tus hijos, cada uno de los que están aquí, los que nos escuchan por internet, todos esos jóvenes que estaban en sus clases. Estamos preparándonos, Señor, porque ciertamente tú vendrás. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Demos un aplauso al Señor entonces. Estamos listos, Señor. Estamos preparándonos, Señor. Aleluya. Amén. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor, y contigo siempre estar.